folilla de San Pedro fui con la moza a bailar. ¡Ahí a bailar! ¡Hey, hey, hey! Atopéme un quirosano y atiróme a un bardial. ¡Ahí va, que la quiere llevar al bailar! Quirosano, déjalo ya, que tú no sabes bailar. Quirosano, déjalo en paz, donde pares me queda la paz. Quirosano, déjalo ya, que tú no sabes bailar. Quirosano, déjalo en paz, donde piches la hierba nuna. Con este ambientazo de San Mateo, pensando en bollo preñado, vino, pasearines, ¿qué no vamos a hacer? Pues ponemos todos a bailar, porque son las fiestas de San Mateo, claro que sí. Y estamos con el inconfundible Teber. Muy buenas tardes, Teber. Muy buenas tardes. La verdad que, bueno, hoy juego en casa, ¿no? Y estamos en Oviedo. Normalmente suelo vivir aquí, aunque estoy todo el día de camino para Teberga, ¿no? Pero bueno, la verdad que presta, huele a fiesta, huele a San Mateo, huele a ganas de que la gente quiere pasarlo bien. Pues bueno, aquí estamos, ¿no? Y hoy la verdad que traemos para mí un grupazo. Tuve la suerte de verles crecer, de acompañarles en algún viaje también, y la verdad que para mí es un regalazo el disco que sacaron este año, que se llama Esmesando, de La Garrapiella. Y la verdad que tenemos aquí a Adrián Argüelles. ¿Lo dije bien? Le vamos a dar la bienvenida como se merece. Buenas tardes, Adrián Argüelles, La Garrapiella. Pues nada, la verdad que bueno, vamos a La Garrapiella es una bandina que surgió en el año 2015, ¿puede ser? Sí, 2015, ¿ves? Qué buena memoria tengo. Lo dije de memoria, que no lo tenía apuntado en la chuleta. 9 años lleváis ya, ¿eh? Casi nada. Sí, al final casi nada. pasan los años que me he tenido. La verdad que La Garrapiella empezó como un proyecto un poquitín más pequeñín, la verdad, que empezasteis un poco a jugar un poco con las gaitas, a ver qué podía salir, y bueno, empezaron a salir viajes, empezaron a salir, bueno, porque al fin y al cabo dentro del mundo del folclore tenemos la suerte de poder disfrutar de esos festivales, ¿no? ¿Qué recuerdas de esos comienzos? Bueno, pues recuerdo ensayos, recuerdo actuaciones donde no había mucha gente. Y bueno, recuerdos que pues ahora los ves con cariño, y bueno, la cosa fue evolucionando, se fue sumando gente, y ahora la verdad pues tenemos este disco, estamos presentando este disco que tengo aquí en la mano, que se llama Esmesando, y la verdad que bueno, echas la vista atrás y sí que hay mucho curro de por medio. Sí, hay un curro tremendo, y yo creo que ahora mismo en Asturias estamos de dulce, porque lo que hablaba todavía antes, un poquitín antes de entrar con Adrián, que era que yo creo que dimos, los músicos de nuestra generación dimos el paso hacia adelante, sobre todo, pues bueno, música en asturiano, música asturiana, determinadas plataformas, está Spotify, ahora mismo tenemos otros medios que podemos, o sea, me refiero, que se suben, creo que era 22.000 canciones al día en Spotify, o sea, me refiero, que nunca en la historia de la humanidad se creó tanta música, ¿no? Entonces en Asturias no vamos a ser menos, y había una generación de músicos que, bueno, que sentimos esa necesidad de dar ese salto. Yo creo que ahora mismo hay que disfrutarlo, y lo mejor vamos a hacer es escuchar La Garrapiella, ¿vale? Vamos a empezar con el primer audio, que va a ser los valses de La Garrapiella, a ver qué tal nos suena. Venga, vamos a por ello. Adrián, ¿me permites preguntarte? Voy a tirar un poco. Yo siempre digo que tengo una petina en Carrio porque mi padre es de Carrio. ¿Qué tal en la noche celta de Carrio? Muy bien, muy bien, muy bien. La verdad que tocamos a una hora un poco intempestiva, por así decirlo, porque empezamos cerca de las 3 de la mañana, pero ahí estaba la gente de Carrio a tope. La verdad que lo pasamos muy bien tocando.
Y nos trataron genial, la verdad que estuvo muy guapa esa noche folk, lo pasamos muy bien. Y antes de dar paso a Teber, una cosa, yo fui muchas veces a la hierba. Y bueno, sigo yendo todavía, intento escaquearme un poco, pero sigo yendo a la hierba. ¿Tú vas a la hierba? Porque es mesar. Es mesar, bueno, das justo con el único de los 6 que es totalmente de Oviedo, y es el Urbanita. Entonces conmigo ahí pinches en hueso, pero sí que vamos a la hierba. Bueno, bastante. hay posibilidades de ponerlo de Yerberu porque conocemos gente que tiene trabajo de sobra para Sí. faelo, ¿eh? Yo Sí, podemos llevarlo, yo para la Viana y tú para Proaza, ¿cómo lo ves? Sí, Para sí. Teberga, mejor Sí, dicho. bueno, no te digo que trabajo hay, o sea, que no te preocupes, que si que lo quieres probar, Yo vas- siempre soy de los que se intenta escaquear para esas cosas. Una de las cosas que a veces en el mundo de la música, es claro, es que a veces hay que verlo con perspectiva, ¿no? Es que lleváis casi 9 años ya, 9 años, las bandas de Gaita llevamos 40 años también, que Adri está conmigo en Camín de Fierro, ¿no? Y vemos, por ejemplo, porque hay un paso que los músicos, aparte de tocar, pues queremos investigar, ver lo que era lo más tradicional, bueno, o lo que se hacía antes, ¿no? Que a veces la palabra tradicional a veces la usamos equivocadamente. En el caso de bandines, resulta que es más tradicional una bandina que una banda de gaitas. ¿Y por qué, Teber? Porque era más fácil eso, que una gaita se cogiera un acordeón o un clarinete o otro tipo de agrupación, que antes que aparecer como 20 gaiteros, ¿no? O como Yacín, que parece que son 100, más de 100, ¿no? Incluso a veces. Pues el tema es que al final son agrupaciones que eran más fáciles de hacer. Por cercanía, por eso. Había un gaitero que tocaba allí, pues el vecino tocaba el acordeón y juntábanse y hacían la fiesta. Entonces las bandinas es como más cercano, más en casa, y como las pandereteras también. Y al final al cabo es un tipo de folclore o un tipo de música que es más cercano en cuanto al sentido de que es más casero. Es decir, más de casa en el sentido de que era la cercanía. Antes, claro, es que ahora mismo cuando le explicas a un chaval de incluso hasta de 20 años a día de hoy, decir, oye, que cuando yo nací no existía internet, no, pues imagínate, ¿no? Había un mundo en el que la música, o la hacías tú, o no escuchabas música, porque Totalmente. no había ni radio, no había ni electricidad. Entonces, ¿qué experiencia tenéis? Por ejemplo, yo sé que os gusta mucho indagar en el folclore, y sé que este disco está curradete en ese sentido. ¿Qué fue lo que más os moló descubrir en ese trabajo de indagar en nuestra tradición? Pues bueno, es un disco que realmente es bastante heterogéneo, porque puedes encontrar desde unos pasodobles o un son de arriba y una jota, que es puramente tradicional. También puedes encontrar cosas como un vals de un acordeonista francés, unos forros portugueses, tonada, muñeiras, incluso también algún tema así un poco más actual, porque realmente antiguamente los gaiteros era lo que hacían también, ¿no? Muchas veces cogían música que estaba sonando en aquel momento, música actual, y como lo incorporaban un poco a su repertorio. Eso es un debate que creo que a veces los gaiteros nos equivocamos, porque pensamos que lo más tradicional era una pieza o determinadas cosas, pero es que los gaiteros tocaban lo que había en ese momento. Prefiero, un ejemplo es Remis, que es Remis, por ejemplo, que es la gran figura de la gaita asturiana, tocaba una de las piezas que era, a ver si me viene el nombre ahora mismo, el machaquito, que es un paso doble típico español, escuchó la radio y él cogió y lo tocó. Y ahora mismo, por ejemplo, se llega a tocar en concursos de gaita, ¿no? Entonces hay que poner las cosas en contexto, que muchas veces eso es lo que perdemos. Pues nada, vamos a hablar después de escucharos otra vez, porque la verdad que el escuchar vuestro disco, vamos a ir al tema donde tenemos el fregado de las canciones de ahora, que llegue al Barfi por Ron Naranja. Yo creo que aquí dejáis también claro cómo acaben los conciertos, ¿eh? Exactamente, acabamos a tope. Vale, pues vamos a escuchar este tema, que para mí, por cierto, es un temón.
garrapiella va al bar a porrón naranja, yo voy un poco más con Coca-Cola, pero bueno, va al todo, que sí. Antes de que nos contéis más cosas, Adrián, ¿qué hiciste este San Mateo y qué tienes por delante pensado hacer? Bueno, pues la primera toma de contacto fue el sábado pasado, que bueno, fui a indagar un poco a ver qué me encontraba por ahí. Y tuve que ir pronto para casa porque al día siguiente tocaba Carrio. Entonces... bueno. Y nada, mañana creo no, tenemos entradas compradas para ir a ver a La Moda y a los Lesbian ahí a la Hería, porque los folkies también escuchamos otra cosa que no, cosas que no son gaita. De hecho, los folkies últimamente estáis muy indies, ¿eh? Estamos demasiado indies. Sí, lo veo yo. Os gusta probar mucho cosas nuevas. Exacto, y después de los conciertos, pues para el centro. Muy bien, ¿Teber? Pues nada, yo soy papá, tengo 2 nenos, una de 7 y uno de año y medio. Tú estás en mi punto. Yo estoy en las barracas, en los caballitos sí. y tratando de agarrar una cerveza de vez en cuando, por lo menos para refrescarse, porque si no, al final ya te digo que si no, no podemos. La clave es ponerlos en los hinchables y coger la cerveza corriendo. Eso ya. Bueno, seguimos después. Ahora vamos a dar paso a los compañeros y compañeras de los informativos de la radio del Principado de Asturias. Volvemos enseguida aquí en Oviedo, en San Mateo. Na folixa de San Pedro fui con la moza a bailar. Les ganes que me entren a mí de ir de fiesta de Prau con este temón. Y seguimos aquí en San Mateo, en las fiestas de San Mateo, con Teber y con Adrián. Una cosa que me gusta mucho de la garrapiella, y es porque también innovaron un poco en lo que es la formación de bandina. Las bandinas también hay que decir que fueron muy abiertas, me refiero. Por ejemplo, el año pasado hablábamos de que creo que son ahora las jornadas de los violines en Piloña. Resulta que la pareja habitual de baile en Piloña es el baile con tambor y bombo, o sea, con un bombo y platillo, ¿no? El violín. Es que había gente que seguramente igual no sabía leer ni escribir y sabía tocar el violín, que muchas veces, sobre todo, tenemos la visión elitista del violín del conservatorio, ¿no? Digamos que está muy relacionada pues un poco con gente con formación, ¿no? Pues en Asturias resulta que ahí en Piloña lo rescataron y hay grabaciones y lo vamos a escuchar. Sí que es verdad que hay una diferencia en el toque, no sé si lo escuchaste, que es un poco más rudo y demás, pero había señores tocando el violín para hacer las fiestas, ¿no? Entonces, me gustaría que Adri explicases la formación que lleváis, porque lleváis un saxo tenor, quiero recordar. Entonces, bueno, prefiero que lo expliques tú, porque yo creo que lo vas a hacer mejor que yo. Sí, pues bueno, somos 6 personas, una formación un poco grande para lo que suele ser una bandina tradicional. Y bueno, básicamente tenemos una sección de percusión que es un atabal, que es como un bombo así que va al piso y un redoblante tradicional con unos platillos y demás para dar un poco de color. Luego somos 2 gaiteros, una gaita en do típica asturiana normal y una gaita en do tenor más grave, para dar un poco así el contraste, que puede ser un poco lo que nos diferencia de otras formaciones de este mismo estilo. Y luego pues también tenemos una acordeón diatónica, un saxo barítono, de estos así grandes, que suenan como una bocina de camión, y ya está, creo que no se me olvida nada. Lo bueno que tiene, por ejemplo, es lo que tiene el cómo fuimos creciendo y cómo fuimos aprendiendo, ¿no? Musicalmente lo que hicieron ellos fue coger ese tipo de música que hacíamos en directo, que es lo bueno que tienen ellos, que hacen acústicos, y le dieron ese color que podían aparecer, esos instrumentos intermedios que podíamos aparecer con notas más graves que la gaita, obviamente. La gaita está muy arriba en comparación con lo de... Si uno analiza las canciones, tratamos de cubrir siempre el mayor espectro musical, desde lo más grave hasta lo más agudo, para que cubra todo, ¿no? Entonces ellos, la verdad, tienen un puntazo porque ellos, lo que es en su directo, tienen cubierto un espectro que normalmente, por ejemplo, una banda de gaitas nunca lo va a cubrir, ¿no? Entonces, la verdad que primero primero daros la enhorabuena por eso, me refiero de la enhorabuena porque os lo currasteis y tuvisteis una idea de cómo evolucionar un formato que igual estaba como muy claro en una manera, ¿no? Y luego lo otro, el ver cómo también los músicos de la tradición tenemos más recursos a veces de lo que normalmente pensamos que tenemos, ¿no? Vamos a escuchar el siguiente tema y lo voy a explicar. Vamos a hablar que es el que escuchamos antes cantado, colaborasteis con Algaire, y este que vamos a escuchar para mí es uno de los cantantes de tonada que más me pone los pelos de punta, porque yo creo que es por atípico, no sé, al final yo creo que me gusta lo atípico, ¿no? Que es Odón, que tiene un tono que igual no estamos tan acostumbrados, más grave y demás, y la verdad que le da un toque y un color espectacular.
¿Quieres comentar algo del tema de Odón? ¿Qué tal la experiencia con él? Bueno, trabajar con Odón era una cosa que teníamos pensada desde el minuto uno, porque, bueno, como os comentaba antes, una de nuestras gaitas es una gaita tenor, es una gaita grave con un tono así súper potente, súper grave, y su voz es yo creo que es de los pocos, no es que controle mucho de tonada yo, pero es de los pocos cantantes de tonada que sí que tiene ese tono grave, ese tono ahí guay. Yo creo que si Odón canta, lo reconocemos todos a la primera. Sí. Es muy reconocible, es muy reconocible. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es escucharlo y Eso es. vemos. Vamos a ello. Arrimadina que el roble, arrimadina que el roble di palabra una morena. Di palabra una morena. El roble será testigo y ella será mi cadena. Torga, torga la gocha Antona, torga, torga la bien torgada, torga la que non posee la mio Quintana. Primero que tú la lleves, primero que tú la lleves, la niña de junto al roble. Primero que tú la lleves, has de subir y vaciar y decir adiós que voy me. Torga, torga la gocha Antona, torga, torga la bien torgada, torga la que non posee la Estamos escuchando a Rimadín aquel roble, pero es como Scarpis, la verdad, con la voz de Odón, con esta musicaza de la carrapiella. Sobre todo también
si os damos cuenta, cuando muchas veces en las canciones tradicionales, como pasaba que se lo otorga la gocha, ¿no? Era lo de que al fin y al cabo, como era un poco como que estoy pensando ahora mismo, me lo dijo Pérez, que tenían un lema que es lo de del pueblo para el pueblo, desde el pueblo, ¿no? Es un poco que la gente al final cantaba lo que veía, ¿no? Totalmente. Y era un poco lo del el día día a día. Exacto. Sé que estrenasteis el este disco en Lorient, como los grandes. Sí, la verdad que no nos podemos quejar. ¿Qué tal la experiencia? Y cuéntame qué tal el verano, este verano. Pues atareado, con pocos fines de semana libres y la verdad, bueno, la experiencia de Lorient increíble. Encima poder estar allí en el año de Asturias con otros muchísimos grupazos, vamos, brutal. Estrenamos el disco el día 5 de agosto, dimos el concierto allí en el pabellón de Asturias. Petazo absoluto, éxito brutal, o sea, no nos esperábamos que estuviese todo así. Y luego pues estuvimos haciendo distintos pases de, bueno, pues animación callejera y demás, que es realmente donde nosotros estamos cómodos y lo que a nosotros nos gusta, estar a pie de calle con la gente saltando, bailando y pasándolo bien. Nos gusta más la calle que el escenario. Entiendo que, como tú decías al principio, pues eso, tocabais en conciertos que no había casi gente. El veros delante de un pabellón lleno, en Lorient, la verdad, cuando la gente va por la puerta grande. Impresiona mucho, Lorient. Impresiona. ¿Qué sentiste? Porque tienes un orgullo brutal ver cómo tu grupo crece y llegas a ese objetivo, ¿no? Bueno, pues sí, es un objetivo. Yo creo que no es que te lo marques, pero bueno, siempre está ahí y dices, jo, pues qué guay estaría llevar el proyecto tuyo a Lorient y demás. Y bueno, realmente nosotros llegamos ese día, viajamos de noche, llegamos por la mañana. En concreto yo tuve que teletrabajar desde Lorient 8 horas, alguna más creo, y realmente pues eso, después de estar no sé cuántas horas sin dormir, súper cansado, nos subimos al escenario y vimos toda la gente y vimos, o sea, cómo acogió la gente el disco y demás, y vamos, se nos quitó todo el cansancio y la verdad que increíble, estuvo muy guay. Cierto es que las victorias en los músicos callejeros, como somos, un gaitero, si somos gaiteros de oficio, que lo somos, nos toca, pues eso, hacer oficio, hacer fiestas, el poder disfrutar de vez en cuando de estos pequeños triunfos, ¿no? La verdad que es muy agradecido y bueno, marca un poco el que vemos que nuestro esfuerzo tiene recompensa, ¿no? ¿Qué planes tenéis para dentro de poco? ¿Cómo va el ritmo de promoción de que esté haciendo el disco? ¿Cómo veis el medio plazo? Pues el medio plazo es tocar y tocar. La verdad que estamos súper contentos porque nos están llamando de muchísimos sitios para tocar. Aprovechamos esta pequeña cuñita para hacer promo. Este domingo vamos a estar en el homenaje a Elías García, músico tristemente fallecido hace 3 años, hizo ayer. También vamos a estar después el día 23 en las fiestas de Bañugues. Y luego el día 8 de octubre en Mieres, en el 8 Ore Folk, que vamos a montar ahí una fiesta tremenda. Bueno, la verdad que lo de Mieres me lo voy a apuntar, porque así llevo a los nenos también para allá y ya te digo que los míos bailan, que hay que pararlos. Ahora va a tocar una cosa también que vamos a bailar, ¿no? Preséntanosla, Teber. Espera, a ver, déjame mirar la chuleta, que ahora sí que Uy. tengo que mirarla. Nada. Pasodobles, hombre. Los pasodobles, por cierto, que en la tradición asturiana los llamamos agarraos. Y es la diferencia del baile a lo suelto que teníamos, que era teóricamente el baile que hacíamos antes, y luego cuando aparecen los agarraos, que sepáis que siempre había que pedir permiso al cura para poder bailarlos, porque no vaya a ser que alguno cogiera... Que agarrases demasiado, ¿eh? Eso, oye, que al final la carne y pecado, ¿no? Si bailabas al agarrado ya lo tenías medio hecho. Eso es, pues vamos a escuchar los pasodobles vuestros también, que por cierto es otro tema.
Va, la verdad que presta mucho escuchavos. ¿Y quiénes sois la Garrapilla? Bueno, pues la Garrapilla somos 6 personas, somos de Oviedo, aunque bueno, siempre tenemos Oviedo como base de operaciones, pero bueno, luego cada uno ya se sabe. Y nada, pues contamos con el grandísimo Juanín García a la tabal, Sergio Rubio a las percusiones, Javi Menéndez a la gaita tenor, Joan del Espósito, mítico Joan, a la acordeón diatónica, Fabián Fernández al saxo y servidor, Adrián, a la gaita. Somos los que nos liamos la manta a la cabeza y montamos esto. Yo que os conozco a todos, la verdad que os lo curráis. Bueno, me refiero, tenéis un espectáculo muy guay, tenéis una propuesta muy interesante y que siga creciendo la música en Asturias y que no paréis. Que la Garrapilla siga tocando es muy buena noticia para Asturias. Gracias a Adrián, a la Garrapilla por estar aquí. Coincido totalmente con Teber, tenéis una música única, diferente, inteligente, la verdad. Y bueno, esperamos volver a tenerte muy pronto por aquí, Adrián. Despedimos a Teber, nuestro amigo, hasta el próximo jueves. Ya sabes que yo soy una folky incondicional, así que tengo muchas ganas, de que sigas viniendo aquí, esmesando y percorriendo con Directo Asturias este camino de la música. Trabajo tenemos. Trabajo tenemos. Y como bien decías, de poner a la gente a bailar y a disfrutar. Eso, oye.